Bueno, buenas noches. Agradecemos la presencia de ustedes hoy a esta charla, que si les gustó el afiche, voy a admitir que me lo robé. En realidad, bueno, ya Raúl seguro contará la historia. Es un trabajo que él ha venido desarrollando y que ha sido expuesto en otros lados. Y a mí me pareció que de alguna manera ese texto, ese título, perdón, y esas imágenes resumían mucho el tema. Antes de hacer la presentación, recuerdo que hace unos años con Mauricio Quirós, que es un profesor de la Universidad de Toronto, queríamos hacer un evento de arquitectura centroamericana, arquitectura moderna. Y había países que era dificilísimo identificar quién podía ayudarnos, pero eso no pasaba en Guatemala. En Guatemala tuvimos clarísimo desde el principio. Encontramos un libro maravilloso que escribió Raúl y de hecho recuerdo que en ese evento su charla fue de lo mejor que he visto yo. Trabajo de investigación, pero más que todo la sistematización de toda esta historia o historiografía, porque tiene mucho que ver también con lo que se ha hecho y se ha publicado. Y hace rato queríamos invitarlo porque en Centroamérica estamos bien cerquita, pero no nos conocemos. No conocemos la obra de otros arquitectos, ni la historia. Y la verdad es que cuando uno ve la obra de los colegas guatemaltecos, si tuviera sombrero se lo quita. Porque qué gran trabajo, qué grandes obras. Y no las conocemos. Entonces, pues hace rato queríamos y por fin nos animamos a invitarlo. Y aquí lo tenemos hoy. No voy a hablar en detalle de su currículum porque no terminamos. En realidad, eh, es profesor universitario allá en Guatemala, en la USAC desde el 96, consultor de arquitectura, fue director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, coordinador general de planificación de la Universidad de San Carlos, estudió su doctorado en arquitectura en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Y bueno, si me quedo hablando más, no empezamos. Lo que sí me gustaría es que ustedes realmente le pongan cuidado al contenido, a lo que es esta charla. Yo creo que van a quedar igual de impresionados que quedé yo hace unos años, donde tuve la osadía de presentar yo también en ese congreso, pero no creo que nadie se acuerde como nos acordamos de tu trabajo. Buenas noches. Buenas noches, don Raúl. Muchas gracias por la invitación. Acaba de hablar el arquitecto Abel Castro, nuestro director de carrera. Mucho gusto. Mucho gusto, don Raúl. Así hacemos un poquito de tiempo mientras lo saludo. Y le agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación que le cursara el arquitecto Luis Alberto Monge para estar con nosotros y con nuestros estudiantes. Arquitecto Monterroso, muy agradecido. Le comento que no hace mucho estuve allá en Guatemala, estuve en el centro Miguel Ángel Asturias, visitándolo con el arquitecto Álvaro Vélez, que nos hizo un excelente tour y es un excelente proyecto que tienen ustedes allá. Y bueno, nuevamente reiterarle el agradecimiento por estar con nosotros y nuestros estudiantes en la UIA el día de hoy. Y bueno, el micrófono es suyo para que inicie su ponencia y conferencia. Gracias. Muchas gracias
a las autoridades de la UIA, y muchas gracias a Luis Alberto Monge por la invitación y por la amable presentación que me ha puesto esta tarde en contacto con ustedes. Voy a iniciar a presentar mi presentación. Por favor, me dicen si se ve. Sí se ve. Ok, estamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento muy honrado de estar esta tarde con ustedes. La verdad que me entusiasma mucho poder compartir con todos los hermanos centroamericanos. Como ya lo mencionó Luis Alberto, nos conocimos allá por el año del 2016, precisamente cuando estábamos con el arquitecto Quirós y Hans, iniciando un proyecto editorial que pronto esperemos de la luz, ¿verdad? Y vea la luz y podamos compartirlo con ustedes también. Bueno, entonces reciban un afectuoso saludo desde Guatemala. Como decía, para mí es un gran gusto estar esta tarde, noche con ustedes y compartir con ustedes esta investigación, que es una consecuencia de ese experimento, ese trabajo inicial que hicimos allá en el 2008, que se llamó la Guía de Arquitectura Moderna de Ciudad de Guatemala. Entonces, esta tarde, para compartir con ustedes, he dividido el contenido de esta presentación en las siguientes partes. Vamos a hablar al principio de cómo la investigación se relaciona con la arquitectura, de cómo es tan importante la investigación para nuestra disciplina, y luego también cómo yo utilicé esta excusa para hacer visible la arquitectura moderna guatemalteca. A partir de este trabajo que tuve la oportunidad de colaborar con el Centro Cultural de España en Guatemala, y junto a Andrés Asturias, que tiene un ojo increíble para la fotografía arquitectónica, y a Gemma Gil, que trabajaba en ese entonces en el Centro Cultural de España, pues logramos hacer este material que nos sirve precisamente para visibilizar esa arquitectura guatemalteca. Y luego, como a partir de otra invitación que recibo del Museo Experimental El Eco de la UNAM, le damos continuidad, pero ya desde un espíritu crítico a esa arquitectura moderna. Y luego lo vinculamos siempre al proceso de investigación y producción de conocimiento desde nuestra disciplina, y cómo es importante una estrategia de comunicación para poder compartir los resultados de estos esfuerzos. Y finalmente vamos a dejar sobre la mesa una serie de conclusiones. Bueno, para ir entrando en materia, ¿cómo se va formando el conocimiento en arquitectura en nuestra disciplina? Vamos a ver este diagrama de Venn con tres distintos conjuntos importantes. El primero es la historia, luego la teoría. En la historia vamos a registrar cómo se va a hacer nuestro oficio, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Desde la época en que podemos dejar registro de ello. Luego, en la teoría nos ayuda a sistematizar esos procesos. Y obviamente, como todos sabemos, el primer libro de la arquitectura que escribió Marco Lucio Vitruvio, pues marca ese hito en la historia del pensamiento en arquitectura. Porque aún hoy, después de 2000 años, todavía lo podemos consultar y podemos entender cómo se sistematizaba ese conocimiento desde esa época. Pero también es importante la crítica, porque la crítica nos permite cuestionar esos paradigmas, nos permite ver otras formas de entender esos fenómenos y de buscar soluciones. Entonces, vemos cómo esto se va vinculando y realmente es dialéctico, porque, por ejemplo, ¿qué fuera de la historia de la arquitectura contemporánea si Robert Venturi nunca hubiera
contradecido el paradigma de Mies van der Rohe, ¿verdad? Recordamos cuando Mies decía menos es más y luego le dice Robert Venturi en ese magnífico libro de complejidad y contradicción en la arquitectura, le dice menos es aburrido. Entonces vemos cómo esa dialéctica va produciendo ese conocimiento. Y vemos también que es importante porque el conocimiento en todas las ramas, en todas sus ramas, es como el agua, ¿verdad? Y sobre todo también en la arquitectura. Si el conocimiento se estanca, si no es dialéctico, como el agua se pudre y entonces ya no sirve para nada. Entonces siempre es importante mantener ese espíritu crítico y ese pensamiento crítico y esa forma de cuestionar esos paradigmas para poder ayudar, ¿verdad?, con esa gasolina del pensamiento a que el conocimiento se vaya produciendo. Y obviamente lo hacemos desde la educación superior, ¿verdad? Porque obviamente estamos en facultades de arquitectura, formamos a los futuros profesionales. Entonces, el conocimiento en la educación superior va a servir precisamente para que se produzca a partir de la investigación. Luego lo compartimos en las aulas, en actividades como estas, ¿verdad? Pero también lo más importante es cuando lo aplicamos para transformar la realidad, porque obviamente como personas que hemos tenido acceso a la educación superior, tenemos la oportunidad de ver la realidad, identificar esos problemas y obviamente contamos con la capacidad para poder aplicar esas soluciones y transformar esa realidad en una realidad mejor, en una realidad que nos permita ya, desde el punto de vista y desde nuestro ámbito de competencia como arquitectos, transformar esos espacios en espacios dignos, en espacios que provean de mejor calidad de vida a la sociedad que los usa. Entonces, dicho esto, tenemos claro, digamos, estos aspectos. Vamos a comentar también que cuando observamos esa realidad, es importante tener claro nuestras ideas, es importante tener claro un marco teórico de referencia, y por eso también es clave e importante, y sobre todo en estos tiempos, rescatar esa antigua disciplina que ha sido un tanto olvidada en la contemporaneidad. Y me refiero a la filosofía. Por supuesto que no vamos a ser filósofos, pero sí necesitamos tener claras algunas ideas al momento de poder interpretar la realidad para poder, a partir de tener claras esas ideas, poder establecer juicios objetivos y poder aplicar esos juicios objetivos en la toma de decisiones en los procesos de diseño arquitectónico que tenemos que afrontar. Y no me voy a detener mucho acá, solo simplemente comentarles que, por ejemplo, en mi caso, yo construyo este marco teórico de referencia a partir de dos autoras claves para mí y para formar esta forma de entender los fenómenos que vamos a estudiar. La primera es Marta Satongi, que era profesor de estética en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, y la otra es Ayn Rand, que escribió dos libros claves también. Uno para arquitectos, que es el Fountainhead, el manantial, que siempre es importante que lo leamos porque nos sirve para ver y poder establecer y entender por qué es importante que tengamos claros nuestros puntos de vista y nuestros compromisos. Y escribe también otro libro que se llama Filosofía, ¿quién la necesita? En estos dos referentes claves, ambas filósofas mencionan que debemos de entender la filosofía como un árbol que tiene ciertas raíces. En este caso vamos a hablar de tres específicamente. La ética, que nos ayuda a establecer juicios entre lo bueno y lo malo. La lógica entre lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Aunque parezca pues una aproximación muy superficial, pero como dije al principio, hacemos la salvedad que nosotros no somos filósofos, pero sí tenemos que usar la filosofía
como esa disciplina que nos ayuda a tener claras estas ideas. La estética, desde el punto de vista canónico, clásico, basado en los padres fundadores del pensamiento occidental, Sócrates, Platón y Aristóteles, que nos ayuda a establecer esas diferencias entre lo bello y lo feo. Pero en la actualidad no podemos reducir las categorías estéticas únicamente a estas dos categorías, sino que tenemos que recurrir a otros referentes como Pierre Bourdieu, por ejemplo, quien en su libro La distinción, criterios y bases sociales del gusto, establece que la estética va a estar más vinculada a las preferencias de las personas, y esas preferencias van a ser definidas de acuerdo a sus hábitos y a sus patrones de conducta. Entonces eso nos da una posibilidad más amplia. Y obviamente también la epistemología como esa disciplina de la filosofía que nos ayuda a definir un marco teórico conceptual con el cual vamos a abordar el conocimiento. Y yo en mi caso he pensado que ese marco puede estar más vinculado a los aspectos de la complejidad, como lo plantea el pedagogo francés Edgar Morin, ¿verdad? Quien establece que definitivamente tenemos que abordar los problemas entendiéndolos desde un punto de vista sistémico, ¿verdad? Porque como son complejos, requieren soluciones sistémicas. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a entender precisamente los desafíos que la contemporaneidad plantea y, por supuesto, para pensar en el futuro. Lo mismo la política, pero esa política que más bien es una ciencia social, ¿verdad? Y que nos ayuda a entender y poder comprender esas relaciones que existen entre los intereses individuales y colectivos, entre aquello que también está muy vinculado a nuestro ámbito de competencia, que es la organización del espacio, las distintas dinámicas que se dan entre los espacios privados y los espacios públicos, y cómo al final lo que importa es poder tomar decisiones que permitan que tengamos mejor condición de vida en las ciudades y en nuestras organizaciones espaciales, ya sean privadas o públicas. Entonces, habiendo hecho este marco teórico conceptual, habiendo compartido con ustedes esto, pues les platico un poco más del tema, ¿verdad? Como les decía, esto surge a partir de la invitación que me hacen el Museo Experimental El Eco de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablar sobre, como hoy estamos hablando de este trabajo que hicimos en el 2008, la Guía de Arquitectura Moderna. Sin embargo, a mí me parecía que la Guía de Arquitectura Moderna por supuesto, había cumplido con su objetivo, ¿verdad? El de compartir, el hacer visible esa arquitectura con tan buena factura, ¿verdad? Como ya mencionó Luis Alberto, pues estaba aquí en la ciudad, pero estaba un poco desconocida. Internacionalmente no se conocía. A mí me tocó en el 2008, por ejemplo, asistir a un encuentro del Docomomo, de una organización adscrita a UNESCO que se dedica a la documentación y conservación de la arquitectura moderna, y cuando presentamos este trabajo de la Guía de la Arquitectura Moderna en Ciudad de Guatemala, pues muchos se asombraban de la calidad de esa arquitectura. Entonces nos dimos aún más cuenta de que estaba pues bastante ignorada. Por otro lado, también me parecía importante ese esfuerzo que con Mauricio Quirós y Hans Imelin se estaba desarrollando de hacer visible la arquitectura centroamericana, porque justo en el 2017, el MoMA, el Museo de Arquitectura de Arte Moderno de Nueva York, hace una muestra sobre arquitectura moderna latinoamericana que denominó Latin American Under Construction.
Sin embargo, no aparecía ningún ejemplo centroamericano. De México se saltaban a Colombia. Y entonces, con mis alumnos, en esta oportunidad que estaba impartiendo el curso de teoría de la crítica de la arquitectura, perdón, pues nos dimos a la tarea de hacer una página en Facebook que se llamaba Centroamérica sí existe, y el trabajo era escribirle una carta al curador de arquitectura del MoMA, y pues hicimos escuchar nuestra voz, logramos que nos escuchara, y finalmente también se logró por lo menos que se incluyera en la muestra fotográfica fotografías del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Entonces, siempre hemos tenido esa idea de divulgar, de compartir la arquitectura moderna de Guatemala y de Centroamérica. En esta oportunidad, gracias a la invitación de Gabriel Escalante, hicimos, y como les comentaba, queríamos hacer una aproximación mucho más crítica, porque la guía había sido esa especie de alegoría que nos había permitido mostrar toda la grandeza y esa calidad de la arquitectura moderna en Guatemala, que había quedado ignorada, ¿verdad? Y entonces acepto la invitación de Gabriel y el equipo, y la idea es trabajar como curador invitado, como editor invitado para la revista 05 del Museo Experimental El Eco. Y decidimos hacer un viaje por la arquitectura guatemalteca, iniciando con la arquitectura moderna. Y por eso le hemos llamado Sueños Modernos, Realismos Mágicos y otras fantasías de ayer y hoy. La idea es crear un espacio virtual, es un minisitio. Yo en unas diapositivas siguientes voy a compartir con ustedes el link, el vínculo para que ustedes tengan acceso a ese minisitio que está dentro del sitio oficial del Museo Experimental El Eco, una línea de tiempo, un viaje por 80 años aproximadamente, dividido en 4 segmentos. Sueños modernos, que es prácticamente esa grandeza de la modernidad, pero siempre desde una perspectiva crítica. Realismos mágicos, que es un paréntesis que está dedicado únicamente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Fantasías espaciales de ayer y hoy, que es lo que sucede después de ese paréntesis, ya en una posmodernidad instalada en la ciudad. Y luego utopías tropicales, que piensa en los futuros posibles para la arquitectura desde nuestro territorio. Es un viaje para conocer el pasado, entender el presente y pensar en el futuro de la arquitectura y el arquitecto. Más allá de satisfacer a los eruditos, al igual que la guía, porque en la guía de arquitectura moderna no es un catálogo de arquitectura para arquitectos, sino es una invitación para recorrer la ciudad de Guatemala y identificarse con sus edificios y con esta arquitectura que, como les decía, pues estaba abandonada. Lo mismo queríamos hacer en este minisitio, digamos, más allá de satisfacer a eruditos, buscar ser una ventana para que la gente eche un vistazo a la arquitectura, a la ciudad misma, a los espacios que habita, pueda cuestionarlos también, y por qué no decirlo, termine enamorándose de la arquitectura como expresión cultural que ha acompañado a la humanidad desde esa primera intención de transformar la realidad. Obviamente ahora vivimos en espacios que por mucho superan la cueva inicial que por instinto buscamos para guardarnos de los aspectos climáticos, ¿verdad? O para protegernos de la depredación, porque definitivamente también debimos haber sido parte de una cadena alimenticia. Ahora no, ahora nuestros espacios pues responden a esas intenciones que definitivamente pues en algunos momentos están más sofisticadas. Sin embargo, hemos perdido ese vínculo con la gente como arquitectos. Necesitamos fortalecer ese rol protagónico que el arquitecto debe desempeñar en la sociedad. Necesitamos que la gente de nuevo descubra la importancia
de contar con el acompañamiento de un arquitecto en esos procesos de transformación espacial, ¿verdad? Necesitamos que de nuevo la gente redescubra esa cultura arquitectónica que se ha tenido en otros momentos. Y por eso la intención de este esfuerzo es pues que sea un documento bastante accesible. Si con sus teléfonos inteligentes pueden escanear este QR, van a ser dirigidos a la página del Museo Experimental El Eco, que muestra la revista 05 con el que fue el número que yo tuve la oportunidad de colaborar, y van a poder entrar. Yo igual, de todas maneras, después le voy a mandar a Luis Alberto copia de esta presentación para que ustedes tengan acceso a este material. Y ahí van a ver ustedes primero una introducción, una bienvenida, y luego de ese texto introductorio van a encontrar en la parte inferior de la página de inicio este menú, que muestra los 4 capítulos o 4 segmentos en los cuales hemos dividido este viaje. El primero, Sueños Modernos, ¿verdad? Cada uno de estos capítulos, en la parte inferior, cuenta con la participación y la intervención de personas expertas que me han acompañado para hacer estas reflexiones de manera informal. Como les decía, la idea es que la gente no sienta que está hablando con eruditos elevados, sino que está en una conversación. Por eso no hicimos una entrevista tampoco, sino que el invitado habla desde la comodidad de su estudio o caminando por la calle, ¿verdad? Y porque esta es la idea. Entonces, en el primer capítulo, Sueños Modernos, contamos con varias participaciones, ya sea de Guatemala. Van a poder ver a Álvaro Vélez, hablando de la importancia política del movimiento moderno. Van a poder ver a Alejandro Leal desde México, hablando de la importancia de las ciudades universitarias, así como también a Sonia Fuentes, que es la presidenta del capítulo Docomomo Guatemala, hablando de la importancia de la integración de la plástica en la arquitectura moderna. Y también a otros expertos, como el doctor Javier Quiñones, que es el actual conservador de la Antigua Guatemala, y a Xiomara Ruxtol, que es una estudiante de doctorado en el Tecnológico de Zúrich, que también está haciendo su investigación sobre la importancia de la arquitectura moderna en Guatemala. Y les comparto, obviamente, esta idea, ¿verdad? Que este capítulo era precisamente para no solo ver lo que se había avanzado con la guía de arquitectura moderna, pero también hacerlo desde un punto de vista crítico. En ella ustedes van a poder encontrar intervenciones de este tipo, como la de Hans, que la comparto con ustedes ahorita. Hi, I'm Hans Links. I am publisher of the Architecture Observer, and I'm teaching at the Daniels Faculty of Architecture at the University of Toronto. Like in other Central American countries, it seems that modern architecture in Guatemala is driven by a familiar set of complex internal and external motivations. Accommodating growing populations, managing rapid urbanization, shaping developing societies, and finding ways to use architecture as a tool to represent a modern nation. Architecture is usually playing this double role of being the expression and the product of society or a nation state. But there's a third aspect, that architecture is also the reflection of society's dreams, aspirations, and ideals. Even if modern architecture constituted only a fairly small percentage of the total building production in Central America and Guatemala as well, it certainly punched above its weight in terms of symbolic significance.
Often, the modern projects in countries in Central America functioned as an emblem for the desired societal, economic, and cultural developments as aspirational placeholders for a future state of modernity. Modernism and modernity in Central America and South America differ from their Western European and North American counterparts. As Mauro Guillen has observed in his article, Modernism Without Modernity, Latin American modern architecture flourished in environments without a pre-existing modernity of an industrial production. The argument here is that Latin American architecture evidences that modernism could exist without modern industry, contradicting the Western narrative that modern architecture was only possible because of modern industry, with industrial production of steel, concrete, and glass. Guillen opened the possibility to see the existing modern architecture without and disconnected from the industrial production of its materials, which is an interesting point given that many of the most successful examples of modernism are indeed not the product of a highly developed industrialized society. Rather, many exceptional modern projects predate the maturity of sophisticated industrial production. They deliver somehow and in equal parts the promised futures and the future promises. This could lead to sweeping statements. Modern architecture in Central America has always been more modern than the building industry it had to rely on. Perhaps this applies to societies as well, with economies mostly relying on agricultural production. There was never a strong incentive to fully industrialize. Yet, despite the absence of large-scale industry, there was a large-scale territorial impact of modernization, with the creation of infrastructural works, waterways, railroads, and highways to open up Central America for commercial exploitations and continental connectedness. The most exceptional projects in this respect are the Panama Canal and the Central American stretch of the Pan American Highway. To come back to Guillen and his Modernism Without Modernity, he pointed out that in Latin America, modern architecture relied less on the sophisticated industrial sector and more on the public sector with explicit building ambition, and also on the emergence of architectural professionals. The new forms and non-traditional building methods offered means to carve out a distinctive social cultural role, bearing evidence that architects were indispensable not only for their professional skills, but also for their role in the modernization process. For the nation-building project that many Central American countries embarked on, the modern language offered proof of so-called progress and the means to make civic buildings to stand out. It also evidenced the role of government as the only engine capable of developing and organizing society. Central American modern architectures blossomed for the most part through significant civic projects, often embodying new or reimagined state institutions, headquarters of novel state-managed insurance and pension funds, national banks, public hospitals, public university campuses, cultural institutions such as museums and libraries. They all were reflecting this Central American modernity. Conspicuously absent are large public housing projects and, related to that, urban planning. This focus on civic buildings hints at Central America's third way in the world of modern architecture, whereas the European, Mexican, and South American modernism is strongly connected with urban planning and social housing, and North American architecture, predominantly corporate, the strength of Central American modernism is mainly its institutional nature. Bueno, como vimos, acabamos de ver, Hans comparte con nosotros parte de ese capítulo, ¿verdad? Como les decía, ese capítulo tiene también esas aproximaciones críticas y las reflexiones de Hans nos hacen ver dos cosas al principio, ¿verdad? El primero, que la modernidad en Centroamérica y en América Latina fue precisamente impulsada por esos gobiernos que querían expresar
que habían alcanzado ese estado de modernidad en el concierto internacional. Y por eso es que vamos a ver como un común denominador la importancia de centros cívicos y ciudades universitarias, y obviamente también de edificios públicos. Por supuesto que después va a venir esa alta producción de edificios modernos y residencias modernas también, ya en un mundo más privado. Pero lo importante acá de resaltar es de que el gobierno y los gobiernos sirven como de impulsores de ese movimiento. Son los primeros al dar la pauta en esas arquitecturas públicas, que después hacen que exista esa sociedad que demanda también esa arquitectura de gran calidad, esa arquitectura que integra la plástica, esa arquitectura que responde a esos niveles de sofisticación intelectual que habían alcanzado la sociedad y que por ende querían reflejarlos también no solo en sus espacios públicos, sino también en sus espacios habitacionales. Eso lo vamos a poder ver también en la guía de arquitectura moderna. Yo también voy a compartir con Luis Alberto el link para que ustedes la puedan bajar y la puedan consultar. Lamentablemente, de 1.500 ejemplares que se imprimieron en su oportunidad, ya no hay ninguno en disposición, todos se agotaron. El segundo capítulo es realismos mágicos, ¿verdad? Se puede soñar con espacios mágicos en medio de la tragedia. Este es un capítulo que está dedicado específicamente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ustedes pueden consultar ese video también en la revista digital que les acabo de compartir el link. Ese video yo lo grabé. No me quiero extender mucho más acá, pero sí obviamente comentarles que esta arquitectura que Efraín Recinos percibía, ¿verdad?, como esos espacios en donde él salía con ese carácter lúdico, onírico, ¿verdad? Recinos sale en sus sueños y empieza a coleccionar estampas de Guatemala, sus volcanes, sus montañas, también aspectos culturales, sus marimbas, sus nahuales, y las va integrando en esta magnífica obra que se anticipa a su tiempo, ¿verdad? Utilizando recursos oníricos, como decía, y lúdicos, genera esa interpretación muy mágica del espacio. Y por eso es que yo lo he llamado realismo mágico espacial. También les voy a dejar el link de un artículo que escribí para la revista Domus de Costa Rica por invitación de Kathy McDonald sobre el Teatro Nacional, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En él vamos a ver no solo esas referencias metafóricas, sino otra serie de recursos de los cuales Recinos hace uso. Recinos hace uso de algunos aspectos simbólicos en su obra, por ejemplo, estas sirenas que lo reciben a uno, ¿verdad? En esta fuente que está en el acceso principal y que vemos que son tímidas porque solo vemos sus colas, porque cuando uno llega a la plaza, las sirenas se esconden tímidamente, ¿verdad? Y eso así lo contaba el maestro Efraín Recinos. O vemos al fondo esos marimbistas que también están como guardando el ingreso. Reconocemos las cajas de resonancia de la marimba y como que fueran una especie de Stormtrooper de la Guerra de las Galaxias, estos señores que están tocando la marimba, ¿verdad? Pero Recinos también va a hacer uso principalmente de 3 recursos expresivos en su diseño arquitectónico. Primero, como decíamos, lo simbólico, luego lo abstracto, porque definitivamente lo abstracto también hace uso del lenguaje abstracto, del lenguaje simbólico, en este caso las sirenas o en el jaguar que está en las fachadas oriente y poniente, o de recursos
conceptualmente metafóricos, ¿verdad? Como cuando en el cubo escénico ese celeste mosaico degradado se funde con el azul del cielo en Guatemala. Entonces, este capítulo también lo pueden ver en esta serie, en esta página. Pasando ya a la parte postmoderna, este capítulo lo titulé Fantasías espaciales de ayer y hoy, porque definitivamente muestra un cuestionamiento de cómo el consumismo ilimitado ha propiciado que las sociedades pues pierdan esa capacidad crítica, ¿verdad? Y pues se dejan apantallar, digámoslo así coloquialmente, por cualquier cosa. En este capítulo vamos a contar con la participación del crítico de arte y arquitecto Hugo Quinto en la primera intervención. Luego, el antropólogo Mauricio Chaulón nos hace también su análisis de un espacio urbano arquitectónico que está pues muy consolidado en la actual ciudad de Guatemala, que es Ciudad Cayalá, y también invité al arquitecto y crítico de arquitectura y arte contemporáneo, Darien Montañez, para que nos hable al respecto y a quien lo dejo con ustedes en este breve video. Todos los videos son breves y todos los videos nos invitan a reflexionar. Hola, yo me llamo Darien Montañez, soy arquitecto, vivo en Panamá, nací en Panamá. Toda mi carrera de arquitecto, artista, no sé, escritor, crítico, docente, profesor, se basa en un interés absoluto en la condición latinoamericana de la arquitectura a finales del siglo XX. En este momento donde la modernidad ha pasado, ya está como que superada y lo que nos queda es como un eco de esas ansias originales de mitad del siglo pasado de utilizar la arquitectura para hacer un mundo mejor, hacer mejores ciudades, hacer edificios que hablaran de quiénes somos, de quiénes queremos ser, de quiénes podemos ser. Entonces, particularmente me interesa la manera en que la relación entre arquitectura, ornamento, decoración, tal vez como cultura popular y cultura elevada, ha seguido evolucionando ahora que la fuerza de la modernidad no está tan presente. ¿Qué pasa cuando esas vacas sagradas de la arquitectura moderna desaparecen y de pronto medio que todo vale? Ese amor por el ornamento que había sido prohibido por la arquitectura moderna, lo que yo pienso que ha pasado desde los años 70 hasta los 80 en adelante, es que el ornamento ha regresado con una venganza. Entonces están apareciendo, que yo creo que es una cosa que va más allá de la posmodernidad. En realidad la posmodernidad es este estudio todo como que cerebral, un juego de entendidos, de referencias historicistas, para pifiar lo mucho que sabemos. Sí, yo he leído Alberti 4 veces. Lo que pasa ahora es que en realidad el ornamento ha regresado y como a los arquitectos nos enseña a hacer ornamento, la manera en que estamos jugando o tratando de ornamentar nuestros edificios resulta, cuando se compara con los modelos históricos originales, medio que monstruoso. Entonces, esas monstruosidades a mí me fascinan particularmente. Uno de los trabajos, de nuevo, académicos hechos así completamente medio que guiñando el ojo, es un libro que se llama El ABC de la arquitectura latinoamericana, que es este libro que está aquí, que la hice en colaboración con mi amigo arquitecto Manuel Serpa, que es peruano. Yo, como experto en arquitectura guatemalteca, en realidad no me atrevo a decirme que soy experto en arquitectura guatemalteca, yo he ido a Guatemala un total de una vez. Fui en 2014 para la Bienal Centroamericana de Artes Visuales. Así que aproveché para, por supuesto, ir a dar una vuelta, ver estos horrores arquitectónicos en la ciudad de Guatemala. Fui a Antigua un ratito, que estaba muy bonita.
pero aproveché entonces para como, tomar fotografías y de hecho un par de ellas están en el libro. Yo creo que a ver, está la más bonita, por supuesto, en la K de Kitsch, el edificio de la Muela Feliz, monumento histórico que debería ser patrimonio de toda la humanidad. Pero más allá de estos como ejercicios tal vez como puntuales, lo que a mí más me gustó de la manera como esos placeres culposos, fue ir a visitar Ciudad Cayala, por supuesto. En el 2014 Cayala estaba, creo que ya tenía varios años construyéndose. La catedral, que ahora entiendo que acaba de ser inaugurada, estaba a medio hacer. Entonces yo fui un par de veces, o sea, fui una tarde y luego regresé de noche. Por supuesto, fascinado por este fenómeno de cómo hacer ciudad, como de ejercicios de nuevo urbanismo, de hacer una nueva ciudad, una mejor ciudad, una ciudad que hable del pasado, pero que habla del pasado, de un pasado como idealizado, de un pasado fantasioso. O sea, yo creo que es decir que nuestros centros históricos, que son de verdad históricos, ¿sabes? Están sucios, son peligrosos, están ya todos ocupados por gente de todas clases sociales. Entonces, ¿por qué no mejor hacer un mejor pasado, un pasado imaginario? Entonces, Cayala a mí me pareció en esas expediciones, o sea, fascinante, como una ciudad ficticia, una ciudad automática, inmediata, que trata de arrancar y hacerse muy rápidamente y construir esta condición urbana que demora años en hacerse en una ciudad de verdad. Y que por supuesto que a primera vista, para los no entendidos, se ve muy, entre comillas, histórico. Tiene ornamento, tiene cornisas, tiene capiteles, pero que está hecho en realidad de como un montón de piezas que son completamente diferentes, puestas una encima de la otra. Creo que demostrando lo que decía hace un rato, de que a los arquitectos del presente no estar educados en cómo hacer ornamento como Dios manda, hacemos medio que ornamento copiando y pegando, copy-paste, como una ciudad hecha de edificios hechos todos como con Pinterest. ¿Te gusta este capitel? Lo pongo. ¿Te gusta esta otra cornisa? Ponla acá. Cariátides, lo que sea, se va poniendo ahí. Y va quedando una ciudad que es como un centro comercial, una ciudad de mentira. Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a Celebration, Florida, que es como pueblito experimental hecho por la compañía de Walt Disney en Orlando. Y el feeling es parecido. Creo que Celebration es mucho más viejo que Cayala. Es mucho más heterogéneo. Hay como se invitaron a 4 o 5 architects en su momento para hacer edificios chiquitos en el downtown, que son todos muy de colores, como Disneylandia es muy de colores. O sea, Michael Graves, hay un Philip Johnson, hay un Robert Vituri. Creo que Cayala es todo Leon Krier y sus acólitos. También es mucho más blanco Cayala que Disneylandia. Creo que como la meta a la cual están aspirando es, entonces la Acrópolis tiene que ser así color mármol, o las paredes de cal de nuestras ciudades coloniales como las imaginamos ahora. Entonces, de nuevo, felicidades por inaugurar la catedral. Estoy muerto de ganas de ir a darle una segunda vuelta. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que estos desvaríos les hayan servido de algo. Cualquier cosa, síganme por redes. Yo estoy completamente encantado que me hayan invitado y a la orden para cualquier opinión adicional. Hasta luego. Bueno, en Cayala podemos reafirmar muy bien como objeto de estudio lo que Jean Baudrillard llamó precisamente, analizando Disneylandia, el hiperrealismo. Y el hiperrealismo es aquella situación que se va a dar cuando la mentira está tan bien hecha que supera a la realidad, cuando lo falso está tan bien hecho que supera la realidad. Recordemos cómo este libro de Cultura y Simulacro, escrito por Jean Baudrillard, donde acuña el término hiperrealismo, es usado precisamente como referencia en The Matrix.
Luego, en el último capítulo, en Utopías Tropicales, este capítulo quise dedicarlo más a pensar en el futuro. ¿Por qué utopías tropicales, verdad? Primero, la utopía es algo que nos permite caminar, ¿verdad? Es algo que nos permite ver que podemos hacer algo. Bueno, si bien en los segmentos anteriores habíamos hecho una revisión histórica, pero bastante crítica, es para entender el presente, este segmento es una invitación a soñar con el futuro desde nuestro territorio, precisamente como para también empezar a hacer escuchar esas voces desde nuestro territorio, que no vuelva a suceder eso que había pasado ya hace unos años, en donde donde dejan fuera a Centroamérica, ¿verdad? No, no es un ánimo, no es apelar a un discurso con base a una condición exótica que también se utilizó mucho, ni mucho menos folcloricista, ¿verdad? Sino que es reconocer que el territorio tiene algo que decir, ¿verdad? A pesar de las crisis alimentaria, económica, el calentamiento global, ¿verdad? La sobreexplotación de los recursos, nosotros tenemos algo que decir y nosotros podemos contribuir a ese discurso para reinventar ese papel protagónico que el arquitecto debe desempeñar en la sociedad. Aquí también vamos a encontrar la participación de artistas, ¿verdad? Que era algo muy importante de la tesis de la arquitectura moderna. Nos acompaña desde París la curadora y crítica de arte Cristina Chirou Montenegro. Vamos a ver a la artista de arte contemporáneo Sandra Monterroso hablando de la decolonización, que además es mi hermana, y vamos a tener también la oportunidad de explorar una propuesta de arquitectura que se hace desde esta perspectiva, recuperando saberes ancestrales, y esa es la propuesta de Alejandro Viguria. Los dejo con este video, ¿verdad que? Hola, soy Giovanna Macelli y los saludo desde Guatemala. Soy arquitecta y docente universitaria. La arquitectura moderna en Guatemala cuenta con muy buenos ejemplos desde el punto de vista de la eficiencia energética, el confort ambiental y la integración con el contexto. Me refiero principalmente a edificios de carácter público, como por ejemplo el Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional, con sus hermosas fachadas oriente y poniente casi ciegas que controlan el sobrecalentamiento de los interiores, pero además lo hace con una propuesta artística que lo contextualiza culturalmente. Sus fachadas norte y sur con un tratamiento dinámico de parteluces que filtran y controlan el paso de la iluminación solar directa hacia el interior, y sus elegantes plazas que valoran la importancia del diálogo con la ciudad y el ciudadano, la importancia de ese espacio público. También existen ejemplos de carácter privado, como el edificio Herrera, que con dos fachadas diferentes, una hacia el este con parteluces verticales que mitigan el sol de la mañana, y la fachada sur con sus amplios voladizos que controlan el soleamiento crítico, logra una propuesta arquitectónica que aporta a la imagen urbana de la ciudad y a las funciones espaciales con confort climático. Estos y otros ejemplos más nos muestran una propuesta de la modernidad que valoró en su momento el análisis climático y el confort ambiental, que a la fecha se ve truncado ante la imposición de un modelo económico globalizado que presiona el desarrollo de proyectos arquitectónicos descontextualizados en lo social, en lo ambiental y en lo económico, implantando con éxito, en sentido sarcástico, el estilo internacional. Vemos entonces cajas de vidrio protegido con películas de control solar y persianas internas, edificios con ventanas pero sin ventilación natural, materiales con altos costos de mantenimiento,
una arquitectura con imprescindibles equipos para su climatización y por consiguiente un alto consumo energético. Y si eso no fuera suficiente, un sistema constructivo altamente vulnerable para un país altamente sísmico. De cara al futuro, es importante rescatar algunas ideas y conceptos que pueden ser útiles para afrontar los desafíos venideros a corto, mediano y largo plazo. Es impostergable el cambio de modelos. Es necesario pensar en soluciones sistémicas a problemas complejos. Daniel Christian Wald plantea la aplicación del enfoque sistémico para resolver problemas complejos como los que presentan las sociedades contemporáneas, con múltiples relaciones de interconexión e interdependencia, las cuales requieren de la planificación y gestión de proyectos que promuevan las culturas y el desarrollo regenerativo, en donde se valore y evidencie las relaciones interser de todos los elementos del sistema, entendiendo con ello el triple beneficio de las culturas regenerativas, como son los beneficios individuales, colectivos y planetarios creados a través de soluciones sistémicas que cultivan la salud y el bienestar social, ecológico y económico. La integración de patrones de arquitectura bioclimática son herramientas de control y confort climático, muchas veces inspiradas en arquitecturas vernáculas, pero reinterpretadas desde la contemporaneidad. Son herramientas desarrolladas desde el pensamiento moderno. Aunado a esto, está el comprender que las prácticas regenerativas integradas a la arquitectura y el urbanismo son indispensables para el presente y futuro que nos exige la resiliencia ante los abruptos cambios climáticos, la seguridad alimentaria, el acceso al oxígeno y el agua de calidad, es decir, restablecer el equilibrio de los ecosistemas naturales. En tal sentido, las áreas verdes son una oportunidad para fortalecer los servicios y funciones ecosistémicas que la naturaleza provee a las ciudades. Y también, por su parte, los espacios públicos pueden contribuir a la cohesión e interconexión social, así como a consolidar procesos identitarios de los ciudadanos. Lo importante entonces es estar conscientes que el cambio es impostergable. Una sociedad que vive en arquitectura chatarra también produce la cantidad de desechos que genera el modelo económico sustentado en el consumo masivo. Es tiempo de entender el verdadero significado de la modernidad, el cual está ligado al espíritu del tiempo. Gracias por su atención. Bueno, acá en este video, Giovanna Maselli nos invita a que reflexionemos el modelo actual, el cual está caduco, es decir, si nos damos cuenta, el tráfico, la contaminación, las grandes producciones de desechos, pues nos damos cuenta que ambientalmente es insostenible, socialmente es insostenible también, y económicamente hablando tampoco ya es más sostenible. Tenemos que redescubrir nuevos paradigmas y ver de cara al futuro cómo como arquitectos nosotros podemos contribuir a producir ese conocimiento que nos permita hacerle frente a esos desafíos del futuro. Recién ahorita estamos nosotros acá en la parte norte de Centroamérica viviendo los impactos del huracán Julia, que ya se convirtió en depresión tropical, sin embargo dejó muchos daños y víctimas por su paso por Honduras y Nicaragua. Como sociedad estamos saliendo, finalmente no terminamos de salir de esta gran amenaza que puso en riesgo a la humanidad de esta pandemia del COVID-19. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el modelo está caduco y tenemos que empezar a pensar en nuevos paradigmas y en nuevas formas de entender la sociedad. Y para eso regresamos de nuevo al tema de la investigación. ¿Y por qué es importante producir conocimiento desde nuestro ámbito de competencia?
pero también por qué es importante poder divulgar y compartir ese conocimiento. Entonces, todo este trabajo también pertenecía y contaba con una estrategia de comunicación. Además de producir este minisitio que ustedes van a ver y van a tener la oportunidad de visitar, pues tuvimos todo el apoyo técnico del equipo de Gabriel Escalante en el Museo Experimental El Eco. Pues ellos diseñaron bajo nuestros criterios el sitio. La línea gráfica fue diseñada por mi hija Isabela Monterroso, y el paisaje sonoro que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar está a cargo también de mi hijo Fabián Monterroso. Y esta parte ya era la parte de divulgación, porque la investigación no tiene que terminar engavetada. La investigación tiene que empezar a buscar por dónde se comparte y cómo llega a ser escuchada por otras personas y en otros ámbitos. Entonces, el jueves 23 de junio tuvimos un conversatorio con Alejandro Leal ahí en el Museo Experimental El Eco, y realmente la idea era compartir esas dos realidades: cómo llegó la modernidad a la Ciudad de México y cómo llegó la modernidad a la Ciudad de Guatemala. En ese espacio tan emblemático diseñado por el escultor Matías Geritz, que es el quien tenemos en pantalla. Matías Geritz, en 1953, a solicitud del empresario mexicano Matías, a solicitud del empresario mexicano de apellido Montt, hace este museo, un restaurante. No iba a ser realmente un museo, sino un espacio multifacético, muy flexible: restaurante, galería de arte, etc. Y él decide llamarle Museo Experimental El Eco. Pero lo interesante acá, y por eso pongo este esquema de la planta, porque Montt no le pide nada a Matías Geritz, le deja libre prácticamente para que Matías haga lo que quiera. Y podemos ver cómo Matías se anticipa a la organización espacial a partir de la deconstrucción, mucho antes. Estamos hablando de 1953, mucho antes de que la deconstrucción de hecho fuese un discurso filosófico, ¿verdad? Y para mí era muy importante hacerlo en este espacio y haber aceptado esta invitación, porque no solo, les decía, es uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México, muy experimental desde su principio, desde sus orígenes, sino porque además también la presentación iba a ser en un emblemático espacio que estas son vistas del Museo Experimental, que iba a ser este espacio. Iba a ser en la barra del bar, que en sus inicios, al fondo ustedes pueden observar un mural del artista guatemalteco Carlos Mérida, quien era muy amigo de Matías Geritz, y Matías Geritz lo invita a colaborar con él en esta producción espacial. Matías Geritz también, como ustedes saben, fue muy amigo de Luis Barragán y colaboró en algunas oportunidades con Barragán, sobre todo para la Torres de Satélite, que es una de sus obras más reconocidas. Pero volviendo a la estrategia de comunicación en este emblemático espacio, iba a ser el conversatorio con Alejandro. Precisamente el conversatorio se llamó Sueños Modernos, diálogo entre dos ciudades y dos generaciones, porque Alejandro es el más joven. Aquí estamos ya en la noche del conversatorio, y lo interesante acá, que era más que una conferencia normal, era una performance lecture, porque queríamos que la gente, incluso desde el principio, estuviese tomándose el vino, conviviendo, conversando, y nosotros, en vez de ser vistos, aunque definitivamente la mayoría del auditorio pues eran personas que se sentían atraídos al tema, arquitectos, artistas, etcétera, pero nosotros, en vez de ser vistos solo como esos expertos en arquitectura, pues más ser vistos como esos bartenders que están conversando en el bar y mantienen esa conversación con la gente, ¿verdad? Y así pues logramos hacer esa experiencia en ese emblemático espacio, y de cómo la modernidad arriba
a Ciudad de México y cómo la modernidad arriba a Ciudad de Guatemala. También hemos diseñado una fanzine, que es una revista de bajo costo. También le voy a hacer llegar a Luis Alberto la versión digital para que ustedes puedan pues contar con ella y también puedan visitarnos tanto en las otras partes de la estrategia de comunicación de esta investigación, tanto la revista virtual, que es la que está en el minisitio del Museo Experimental El Eco, esta fanzine, como la entrevista que se hizo para el lanzamiento de la página que está en el sitio de Instagram del Museo Experimental El Eco, y ustedes la pueden consultar en estos códigos, en nuestros QRs. Entonces, ya para ir concluyendo, la investigación es para producir conocimiento, como ya lo hemos dicho. Conocimiento desde nuestro ámbito de competencia, que es la organización de los espacios, y generando esas experiencias espaciales que pueden llegar a conmover a nuestros usuarios. Y para eso nos sirve la historia, para conocer el pasado, para conocer qué se ha hecho, qué aportes tenemos, qué tesis, qué elementos han quedado pendientes de la tesis. Y eso fue la intención de esta experiencia, ¿verdad? Aproximarnos desde un punto de vista crítico a la modernidad en Guatemala, ver qué ha pasado en la posmodernidad, ver ese paréntesis que representa el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y esa expresión que he denominado realismo mágico espacial, y luego concluir con esa invitación a pensar en el futuro, pero con una invitación que nos inspire, que nos motive a que desde nuestro territorio podamos entre todos activar esos procesos de inteligencia colectiva y diseñar el futuro, ¿verdad? Y para todo esto la comunicación es importante, es clave. Y el conocimiento es para compartir, como decía, y desde nuestro ámbito de competencia, activar esos procesos de inteligencia colectiva que nos permitan transformar la realidad. Yo por acá me quedo y pues quedo a su disposición para pues preguntas o ampliar el tema, lo que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. La verdad es que era lo que esperábamos. Me encantó. Mientras la gente prepara preguntas, ¿verdad? Voy a hacer Claro. una pequeño comentario. Me encantó el inicio y cómo se articula toda la charla sobre ese guión que hablaba de sistematizar procesos y conocimientos a través de la historia, la crítica y la teoría, viendo la crítica como lo que es cuestionar, ¿verdad? Y la vinculación de un proceso dialéctico con el fin de producir conocimiento, pero siempre manteniendo ese espíritu crítico. Luego mencionaste la parte de la educación superior, lo de producir, transformar y compartir el conocimiento, viendo la arquitectura como de alguna manera la que busca mejorar y transformar los espacios y la calidad de vida de las personas, pero también reviviendo o rescatando un tema que tienes toda la razón, debería ser más fuerte en la academia, la filosofía, para poder interpretar la realidad. Ver la filosofía de alguna manera como para clarificar ideas. Y bueno, entraste en el tema de la epistemología como marco teórico conceptual. Escuchar en la charla nombres como Baudrillard, Sócrates, Ayn Rand, Venturi, ya no podíamos pedir más. Creo que aparte de mostrarnos una manera muy sistemática y muy profunda de investigar y compartir arquitectura, también nos muestras un método tuyo personal que parte de tu entendimiento de la arquitectura y de los procesos de investigación
que desarrollas. Entonces, creo que para los estudiantes que desarrollan investigación en sus talleres y en sus cursos de teoría, es una excelente manera de entender no solo la forma, sino incluso la manera, porque ver estas exposiciones, estos artículos, todas estas cosas que has producido, los videos, incluso las mismas charlas, son herramientas o son formas de mostrar esa arquitectura y a la vez esa forma de pensar. Entonces te agradezco mucho por la charla. La verdad es que muy acorde con lo que queremos enseñarle a los estudiantes. Muchas gracias a vos por la invitación y sí, definitivamente esa es la idea, ¿verdad? Es ir compartiendo, incluso con las nuevas generaciones, esa forma de poder interpretar esa realidad desde nuestro ámbito de competencia, producir conocimiento, compartirlo y aplicarlo en la transformación de la realidad. Y sí, aquí estamos pues para lo que ustedes consideren oportuno. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna crítica, ¿verdad? Con toda confianza, por favor. Mariel Matamoros, como parte de un pequeño comentario, considero que fue una charla muy reflexiva. Me sorprende la forma de las trayectorias en diversas áreas sobre las transformaciones y metodologías en los procesos que se le pueden dar a la arquitectura para realmente afirmar y comprender los conceptos. Hacen ver definitivamente otras perspectivas que antes, en mi caso, no tomaba en cuenta. La verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de esta gran charla. Muchas gracias a ustedes. Sí, la idea también es en parte, pues, evidenciar que nosotros como arquitectos, pues no improvisamos, que nosotros como arquitectos tenemos toda una plataforma científica, ¿verdad? Que nos permite establecer estos procesos, identificarnos con algunos métodos, ¿verdad? Y ordenar nuestras ideas, producir manifiestos, ¿verdad? O sea, nosotros como arquitectos y utilizando el diseño arquitectónico como columna vertebral de nuestra disciplina, establecemos que nosotros podemos jugar ese rol tan necesario en la sociedad como un médico para la salud, como un abogado para las relaciones interpersonales, legales, ¿verdad? Nosotros como arquitectos somos necesarios para la sociedad, porque no estamos improvisando. Nosotros tenemos la formación que nos permite no ya no ser esas vacas sagradas, digamos, llamémoslo así coloquialmente, como era Mies, Le Corbusier o los grandes maestros que hemos tenido nosotros también en Centroamérica. Pero sí tenemos esa posibilidad de ser esos coordinadores, de esos gestores, ¿verdad?, de proyectos que activen procesos de inteligencia colectiva en el cual están involucrados otras disciplinas también, antropólogos, sociólogos, economistas, pero poderlo aplicar para transformar esos espacios y generar mejores condiciones de vida que nos permitan a todos tener esa calidad de vida que al final de cuentas lo único que nos mueve es alcanzar ese máximo ideal aristotélico, pues, que es ser felices, ¿verdad? En el caso nuestro, es ser felices a partir del espacio, de generar felicidad a partir de espacios dignos, de espacios donde la gente se encuentra bien, se identifica, pero con la verdad, ¿verdad? No espacios inventados o surreales o como en el caso de este caso de estudio en Guatemala, Ciudad Cayala, que prácticamente es está falseando la realidad, ¿verdad? Es una realidad inventada, ¿verdad? Como lo dijo muy bien Darío Montañez. Tengo un par de preguntas aquí y todos los que quieran pueden también usar el micrófono. Angelín Piedra pregunta,
¿Cómo considera que los estudiantes de arquitectura en sus primeros años de carrera podemos desarrollar y perfeccionar ese pensamiento filosófico? Muy bien, buena pregunta. La verdad que necesitamos mucho, todos necesitamos mucho leer, regresar a esa también, a esa actividad que hemos dejado por estar tan metidos en nuestros teléfonos celulares y en las redes, ¿verdad? Por supuesto que hay buenas redes, también no es que todo esté malo y no es que vamos a satanizar a la tecnología. De hecho, menos mal que está la tecnología, si no, no pudiéramos estar hoy aquí en esta conferencia a distancia, ¿verdad? La tecnología tiene sus aspectos positivos, pero no debemos dejar que nos absorba y tenemos que regresar a leer, a visitar, ahora que ya se puede, las bibliotecas, a ir formando nuestra propia biblioteca, ¿verdad? A ir identificándonos con nuestros pensadores que nos inspiran, que nos motivan, ¿verdad? Porque obviamente no todos tenemos que pensar igual, podemos pensar diferente, pero vamos construyendo ese marco teórico de referencia personal a partir de conocer con quién nos queremos identificar. Entonces yo los invito a que lean papel, los invito a que se metan también al minisitio de la revista del Museo Experimental El Eco y visiten el minisitio de Sueños Modernos también. Ahí pueden encontrar el link de la guía de arquitectura moderna que pueden descargar. Y también les voy a enviar un link para el artículo este que escribí para Domus Costa Rica, también para que lo puedan leer, ¿verdad? Así que no lean solo cosas de arquitectura tampoco, pues pueden ampliar su experiencia leyendo poesía, narrativa, novela latinoamericana, que hay muy buena y hay una producción bastante extensa. Lean sobre arte, sobre cultura, vayan al teatro, vayan al cine, vayan a las exposiciones de pintura. Hay que recuperar también esa exposición a experiencias estéticas que nos preparan espiritualmente para poder tener esa sensibilidad que como arquitectos, pero también como intelectuales debemos de tener para poder ser esos coordinadores y esos gestores de esas transformaciones de la realidad. Sí, claro. La lectura importantísimo. Se ha perdido mucho con el tiempo, pero es necesaria para una carrera como la nuestra, ¿verdad? Ya, si pusieron atención, varios libros se mencionaron en esta charla. Pueden tomar en cuenta El Manantial, por ejemplo, un libro que me encanta a mí, dicho sea de paso. Sí. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Yo tengo este de Hans. No sé si se ve el supermodernismo. Súper. Sí, sí, está muy viejito porque es muy viejito. Sí, pero importantísimo. Aquí tengo una pregunta de Mariel Matamoros. Cuando estabas hablando de esos espacios para hacer feliz a la gente, ella pregunta de qué forma se podría dar un mejor método para ordenar las ideas en el momento de proyectar un diseño. Ok, también es buena pregunta y es compleja, pero obviamente y necesaria, porque nosotros recordemos que nuestra disciplina es creativa y como creativos tendemos a ser muy divergentes. Entonces al principio vamos a tener un proceso de diseño en donde todas las ideas deben de ser bienvenidas, ¿verdad? Entonces la idea es ir ordenando poco a poco, ¿verdad? Y entonces identificamos con qué nos comprometemos. Por ejemplo, podemos decir, bueno, yo quiero hacer una propuesta sostenible. Entonces ya sé que me tengo que identificar con aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos, ¿verdad? Y ahí voy descartando lo que no me es útil, lo que va quedando fuera. Puedo usar otras herramientas de diseño como el mood board o puedo apoyarme también, por ejemplo, en una herramienta que se la podemos tomar prestada a la cinematografía, que es
que es el storyboard, porque el storyboard nos permite generar experiencias espaciales, ir pensando más allá de una relación solo planta, función y forma, sino pensar en una relación más conceptual del espacio, en donde, como decía Bruno Sevi, el espacio es el protagonista de la arquitectura. Entonces, ahí vamos dibujando el boceto de nuevo también. No quiere decir que no debemos utilizar las herramientas digitales, pero sí, el boceto es importante para ir plasmando esas ideas, hasta convergerlas en una solución, ¿verdad? Porque obviamente todo tiene un tiempo de entrega. Así como ustedes tienen el tiempo y la hora indicada de la entrega del ejercicio de diseño arquitectónico, nosotros ya en el ejercicio de la profesión tenemos la fecha, la hora y el día indicado en donde tenemos que ir a presentar el proyecto a una junta directiva, a un propietario, a una autoridad, etcétera, ¿verdad? Excelente. Para ir terminando, yo quería hacer una pregunta un poco frívola, basado en la guía que ustedes desarrollaron. Si le recomendaras a alguien algunos edificios, 5, 4, de Guatemala, que tienen que ver sí o sí, ¿cuáles estarían en esa lista? Sí, definitivamente el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Luego el Centro Cívico, la Ciudad Universitaria, la Universidad de San Carlos, y posiblemente la Casa Pichotto, que es una casa que Carlos Heusler hizo para la familia Pichotto, y en la cual invitó a Carlos Mérida. La casa es una belleza de casa, estuvo a punto de ser demolida, lamentablemente, pero afortunadamente se logró rescatarla. La casa tiene 3 murales de Carlos Mérida, es una belleza, tiene uno en la entrada, uno sobre el garage y uno en la piscina. Creo que, digamos que de los que aparecen en la guía, esos serían 3 o 4 ejemplos de arquitectura que integran ese espíritu de la modernidad del cual hablábamos bastante bien. Tengo un par de preguntas aquí. Creo que hoy Dale, están muy dale. tímidos, entonces están escribiendo. Karina Ocampo, este tipo de charlas son gratificantes de ver y escuchar. Nos invita a soñar y a ver más allá de la arquitectura. Es la motivación que se necesita como futuros profesionales para seguir creando arquitectura. Es que bueno que les gustó, de hecho esa es la intención, ¿verdad? Inspirar un poco y también que nos demos cuenta, como dice Bruce Mau, que como arquitectos, como diseñadores, tenemos que ejercitar esa capacidad de inspirar, ¿verdad? Así es. Y finalmente, a menos que pareciera otra, Alejandro Marín dice, muchas gracias por la charla. En orden de prioridad, ¿cuáles elementos sensoriales usted buscaría en los espacios al iniciar un proyecto? Debe haberles impresionado ese el museo de Matías Geritz. De hecho, les invito también a que en la página del museo vean el manifiesto de la arquitectura emocional de Matías Geritz. Matías Geritz escribe el manifiesto de la arquitectura emocional para motivarse a diseñar ese edificio. Vale la pena leerlo y aproximarse a esa experiencia de la arquitectura emocional a partir de uno de sus principales ideadores, que fue Matías Geritz. Y claro, creo recordar una frase de Geritz que un profesor mío que fue su alumno me comentó, que les hablaba de arquitectura para sentir, no solamente utilitaria. Exacto. Y esa era la idea de Geritz, ir más allá del funcionalismo racionalista que lamentablemente marcó prácticamente todo el siglo XX y todavía ha dejado una huella muy fuerte
en las escuelas de arquitectura. De nuevo, arquitecto, muchas gracias. A De verdad que ha ustedes. sido para nosotros una gran experiencia. Esperamos en algún momento encontrarnos en persona y conversar un rato. Y felicidades por su trabajo y cómo está logrando visualizar la muy buena arquitectura guatemalteca por todas partes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, por supuesto, estamos en contacto y cabal también cuando se dé la oportunidad esperamos tenerlos por acá y atenderlos por acá y pues poderlos guiar por un recorrido por esta ciudad de Guatemala que también los espera siempre con los brazos abiertos. Eso sería genial. Me pareció ver a Julio Bonilla. No sé si Julio quiere darnos un saludito antes de terminar. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola Julio. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, qué gusto escucharte. Igualmente, igualmente. He andado en carreras, pero al final pude pescar la colita ahí de tu exposición. Les recomiendo que vayan a Guatemala y que ojalá los dirija Raúl, que es un experto así en toda la historia y en los recorridos de Guatemala. Me da muchísimo gusto saludarte, Raúl. Gracias, Julio, igualmente. Aquí los esperamos, ya saben, siempre con los brazos abiertos y siempre dispuestos a compartir con ustedes un paseo por nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los que se mantuvieron conectados y buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias de la invitación y quedamos en contacto. Así es. Nos estaremos hablando.